Dios les bendiga, mis amadas hermanas. Es un privilegio y una bendición poder compartir una vez más el devocional con ustedes. El devocional de hoy es acerca de uno de los profetas menores, Sofonías, pero no puede empezar sin antes ponerlo todo en las manos del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das, Padre Santo, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, por tu misericordia, Señor, por tu amor, por tu gracia no merecida, Señor, para con todos y cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que ha sido de edificación para mi vida, Señor, pueda caer, Padre Santo, en el corazón, Señor, de aquel que necesita escucharla, Señor amado. Que pueda caer en tierra fértil, Señor. Gracias te doy por esta oportunidad, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, normalmente siempre escuchamos que los temas o las predicaciones siempre son del Antiguo Testamento, siempre del Pentateuco o de los libros poéticos o de los libros históricos, incluso de los profetas mayores, Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremías, y del Nuevo Testamento siempre de los evangelios, de las cartas paulinas, Apocalipsis o las cartas generales, pero siempre muy poco se toca de los profetas menores. A mí me gusta, no porque sean pequeños los capítulos, porque pues el libro de Sofonías solo tiene 3 capítulos. Sí, son 3 capítulos, pero son muy poderosos. Entonces, bueno, en la introducción del libro de Sofonías, él va directo. Él recibe el mensaje, así como lo recibe, él no lo adorna, él de una sola vez. Se dice que Sofonías era descendiente del rey Sedequías, era de linaje real. El significado de su nombre es Yahvé esconde. Entonces, desde que abrimos nuestra Biblia y empezamos a leer el libro de Sofonías, después de la introducción empieza capítulo 1, versículo 2: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. El Señor estaba enojado, Él estaba furioso porque lo habían quitado a Él de ser el centro y habían puesto otros dioses. Cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto y los permitió llegar a la tierra prometida de Canaán, Él les dijo que tenían que deshacerse de los habitantes de Canaán, porque este pueblo era demasiado idólatra. Pero al contrario de hacer ellos eso, gradualmente fueron haciendo lo que hacían los cananeos, que eran sumamente idólatras. Y los israelitas adoptaron esta manera de vivir, se hicieron idólatras. Incluso adoraban a un dios famoso que podemos leerlo en muchas, pues a través de la Biblia, que era el dios Moloc. Eran horribles los sacrificios, incluso sacrificaban a los niños. Desde tiempos de Moisés ya se escuchaban estas formas paganas o estos sacrificios tan horribles que hacían esos pueblos vecinos de Israel. Entonces el Señor no quería que se contaminaran. Pero el pueblo de Israel era un pueblo tan rebelde que el Señor los perdonaba y volvían a hacer lo mismo. Lo perdonaban y volvían a hacer lo mismo. Y en la actualidad no es diferente. El Señor está así con nosotros. No podemos decir el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. También nosotros estamos así. También nosotros fuimos rebeldes. También el Señor ha tenido misericordia de nosotros. También nosotros fuimos idólatras. Y no necesariamente de tener
una imagen de yeso o una imagen de madera. Podemos idolatrarnos nosotros mismos, podemos idolatrar nuestros hijos, podemos idolatrar el dinero, podemos poner poner nuestra esperanza en el dinero. Porque algo tan sencillo que cuando andamos lejos del Señor y pensamos que si nos enfermamos, pensamos que si tenemos dinero, bueno, no nos vamos a preocupar porque podemos ir a cualquier hospital o a cualquier lugar y nos van a atender, pero eso no nos va a librar. Nosotros debemos de tener nuestra mirada puesta en el autor y consumador, porque de Dios dependemos, de Él depende todo. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, como dice Mateo 6:33, y podemos buscarlo para corroborar que, como dice el pastor, yo estoy seguro que dice así. Entonces dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros confiamos en nosotros mismos muchas veces, en el dinero o en el poder, en vez de Dios. Todos los ídolos no nos han servido de nada, incluso como les comentaba, ¿verdad? A veces pensamos que porque tenemos dinerito ahorrado en la cuenta y si nos enfermemos no nos vamos a preocupar, pero no depende. ¿Cuántos casos se han visto de muchas personas millonarios que tienen dinero pero no tienen salud? Ni el dinero los ha librado. Muchos casos se han visto, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que nuestra mirada está puesta en nuestro Señor Jesucristo, y aún así no tuviéramos nada, Él es nuestra paz, Él es nuestro gozo, Él es nuestro puerto seguro. Sabemos que teniéndolo a Él no necesitamos nada. No es que no vamos a trabajar, sí necesitamos trabajar, porque aquí sentados no nos va del cielo, pues solo cae la lluvia, ¿verdad? Pero hablando espiritualmente y los hijos de Dios, que sabemos que nuestra confianza está puesta en el Señor, ¿de qué vamos a atemorizarnos, verdad? Y este es el punto principal cuando Sofonías estaba hablándole al pueblo de Judá. Era la idolatría, que el Señor estaba muy molesto por lo que ellos estaban haciendo. Le habían quitado a Él y habían puesto otros ídolos. Y si nos vamos a Éxodo 23, habla acerca de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Desde un principio el Señor les había dicho a los israelitas, porque Él ya conocía, Él ya nos conoce. No hay nada que el Señor no sepa de nosotros. Sabe que somos vulnerables, que con cualquier cosa quitamos la mirada de Él. Por eso es que Él constantemente nos quiere que nosotros seamos el centro y que dependamos de Él. Que si vamos a Él con un corazón humillado, con un corazón sincero, Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Aún antes de abrir nuestros labios, Él ya sabe. Él nos conoce, incluso nuestras debilidades, Él ya las sabe, Él sabe todo. El pueblo de Judá se había vuelto politeísta. Ellos sí adoraban a Dios, pero también adoraban a otros dioses. Y en la actualidad no es diferente, hermanos. Nosotros queremos estar en la iglesia, pero queremos tener un pie en el mundo. Entonces no hay diferencia. No hay diferencia con el pueblo de Israel y con nosotros. Dios nos pide que le adoremos solo a Él. Él no comparte su gloria con nadie. Él quiere que nosotros aprendamos a depender de Él. El pueblo de Israel había sido advertido desde tiempos de Moisés que no rindieran culto a dioses ajenos. A veces ya me ha tocado, he tenido la oportunidad de compartir con personas que dicen que Dios no puede ser tan malo de destruirnos, que Dios no puede destruirnos con fuego y muchas cosas. Pero también hemos leído en la Biblia que dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Podemos ver
Cuando Jonás fue enviado a predicar al pueblo de Nínive, Jonás ya sabía. Pero así como no es el tema, pero así como Jonás fue enviado a ese pueblo y ellos se arrepintieron, el Señor les perdonó, también Sofonía fue enviado al pueblo de Judá. Entonces, Jonás ya sabía que el Señor, como él dice, es lento para la ira y grande en misericordia, sí, pero ese mismo Dios de misericordia es un Dios santo, que Él no va a permitir que el pecado siga perseverando, que siga avanzando. Él en medio de esa misericordia, también tiene que juzgar, tiene que destruir el pecado. Porque imagínense, si nos permitiera que nosotros, como el pueblo de Israel, Él los perdonaba y volvían y hacían lo malo. Él los perdonaba, volvían y así se mantuvo el pueblo. Entonces Él les mandó, les profetizó por medio de Sofonías que los iba a destruir si no se arrepentían. Y el pueblo continuó haciendo lo malo. ¿Y qué les pasó? Se cumplió. Porque el Señor les cumplió de que el pueblo iba a ser destruido. ¿Y qué pasó? Los babilonios vinieron y destruyeron y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces se cumplió la palabra del Señor. Ese mismo Dios de misericordia, el cual estamos hablando, comentábamos que Él es un Dios santo. Y ese mismo Dios que es poderoso, que cumple su palabra, también es poderoso en perdonarnos, es misericordioso en extender esa misericordia que no merecemos. Él siempre nos espera, Él está ahí, como dice su palabra, esperando que nosotros le abramos nuestro corazón para que Él entre y cene con nosotros y nosotros cenemos con Él, como dice su palabra. Pero no podemos ver hasta que el Señor nos quite esa venda de los ojos y nos permita ver. En el capítulo 1, versículo 4, dice: el día del Señor está cerca. Yo he escuchado personas que tienen miedo, que tienen miedo, que les da miedo escuchar cosas así. Incluso a mí antes, como el libro de Apocalipsis, hay mucha gente que no lo lee porque dice que le da miedo. Y esto es lo que pasa. Cuando uno escucha decir el día del Señor se acerca, el día del Señor, Cristo ya viene. Y tal vez nos da un miedo un ratito, pero cuando ya se nos va el miedito, ya dejamos y volvemos a lo mismo. El día del Señor estaba cerca, los babilonios pronto llegarían y destruirían a Jerusalén. El día del Señor está también cerca para nosotros. Dios dice que habrá un juicio final, un día de destrucción mundial. Está en Apocalipsis 20, 12, 15. Sofonías predijo que Judá sería destruido, así como predijo que él vendrá y destruirá, habrá una destrucción mundial. Pero así como así como le profetizó Sofonías al pueblo de Judá, también nos está profetizando y nos está alertando a nosotros que nos pongamos a cuentas con el Señor, que Él es lento para la ira, pero también es grande en misericordia. Qué privilegio tenemos de poder escuchar eso. Qué privilegio tan grande de que alguien se acerque a nosotros y nos pueda decir: Cristo le ama. Qué privilegio tan grande que tenemos la oportunidad de escuchar, de leer la palabra del Señor. Tenemos que reconocer que nosotros no podemos salvarnos, que aún hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, aún así ahorremos, aún así hagamos todo lo que humanamente pensemos que podamos hacer. Incluso hay personas que guardan comida. Se ha visto que
ponen contenedores de comida, que están guardando medicina. Incluso hay muchas personas que he escuchado que dicen que se congelan. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Únicamente nuestro Dios es el que puede salvarnos. Y no nos va a salvar en esta carne, porque esto aquí se va a quedar. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en lo eterno, no en lo terrenal, en lo eterno. Como dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo esto aquí, esto es pasajero, todo. En el capítulo 2, versículo 4, habla de Gaza. Gaza es Filistea, actualmente Palestina. Nosotros, en nuestros propios ojos, se está cumpliendo la profecía de Sofonías. Podemos ver cómo Israel ha atacado a Gaza, o más bien se ha defendido, porque quien atacó a Israel fue Gaza. Desde el principio Israel ha sido un pueblo muy atacado, siempre lo han querido destruir, pero sabemos que la palabra del Señor dice que no duerme el que guarda a Israel, es la niña de sus ojos. Israel es el pueblo amado de Dios. Ahí están sus promesas, ahí está su pacto, ahí están sus profetas. Dice que de los judíos viene nuestra salvación. Entonces, Israel tiene promesa, es promesa de, ese pueblo es promesa de Dios. Entonces, a pesar de que era un pueblo rebelde, idólatra, el Señor nunca lo dejó, nunca lo dejará, también a nosotros. Y bueno, también debemos orar. Así como oramos por Israel, debemos orar por los palestinos. Debemos orar por los países vecinos que pasan en guerra contra Israel, porque también ahí hay hijos de Dios, ahí hay siervos de Dios, hombres y mujeres que no quieren guerra, que buscan la paz, y por amor a nuestro Creador, por amor, porque ellos también son su creación, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a morir por todos. Él no hace excepción de personas. Todo aquel que se humilla y lo reconoce como su creador, Él no le echa fuera. En el capítulo 2, versículo 8, habla de Moab y Amón. Estos eran los descendientes de Lot, cuando ellas emborracharon a su papá y decidieron, ellas fueron las que lo emborracharon y tuvieron hijos, cada una de ellas con su papá, y de esos eran los descendientes, los moabitas y los amonitas, que pasaban continuamente en guerra contra los israelitas. También a ellos el Señor los exterminó. Y es irónico porque ellos salieron, su mamá y su papá, que era Lot, salieron de Sodoma y Gomorra y ya trajeron esa maldición. También así fueron destruidos los moabitas y los amonitas. Dice que vemos que Dios pelea por su pueblo. Por eso cuando nosotros nos acercamos a una persona a predicarle el evangelio, a hablarle de Jesucristo, y somos rechazados o se burlan de nosotros, no lo hacen hacia nosotros, hacia nuestra persona, no nos rechazan a nosotros, pero Dios lo ve y Él lo va a juzgar. Por eso no nos entristezcamos, no nos desanimemos, al contrario, más bien sintámonos privilegiados de poder ser, como dice la palabra, vituperados a causa de su nombre, porque Él es el que pelea por nosotros. Muchas veces no queremos escuchar consejos o no queremos que nos lleven la contraria. La razón de esto es el orgullo. Así está el pueblo de Judá, el pueblo de Israel. Ellos, tanto pecado,
les había entorpecido la mente. Estaban rebeldes, estaban contaminados y no escuchaban la voz de nadie, incluso ni recibían. Como siempre, el pueblo de Israel siempre mataba a sus profetas, mataba a sus enviados, porque era un pueblo rebelde. Nosotros en la actualidad pues no matamos a los profetas, por lo menos en esta parte del mundo, por lo menos personalmente no me ha tocado vivirlo. Sí sé que hay lugares que los matan, ¿verdad? Pero a mí no me ha tocado vivirlo así como el pueblo de Israel, que ellos mataban a sus profetas, a sus enviados, porque era un pueblo demasiado rebelde. Y aún así el Señor nunca quitó su brazo de misericordia con ese pueblo. Si nosotros no permitimos, si nosotros no nos acercamos al Señor, vamos a ser así como aquellos fariseos que decimos que de labios amamos al Señor, pero internamente ¿cómo estamos? Debemos preguntarnos cómo estamos. Si fuéramos llamados a un juicio, ¿cómo nos presentaríamos ante el Señor en este momento de nuestras vidas? Nos sentiríamos confrontados. El versículo clave del libro de Sofonías es 2:3. Dios quitará al orgulloso, pero dejará al humilde. Pero para mí me gusta mucho el 3:14, que me lleno de ternura al pensar que nuestro Señor Jesucristo, Él tiene tanta misericordia por nosotros. Él, aunque nosotros le fallemos a cada segundo de nuestras vidas, aunque nosotros seamos tan rebeldes, yo me pongo a imaginar y digo, Señor, es tan grande tu misericordia y tu amor para con nosotros que no puedo expresarlo, hermanas. No sé si a ustedes les pasa, me imagino que sí, pero a veces tengo momentos cuando yo digo, Señor, y me pongo a meditar así como David, que decía, ¿qué es el hombre? Para que tengas memoria de él, que lo hiciste un poquito menor que los ángeles. Y así me pongo yo a pensar. Y yo digo, porque no hay un entendimiento humano, no lo hay, que pueda entender ese amor tan grande que el Señor tiene por nosotros. Y me gusta tanto, pero tanto, este capítulo de Sofonías y el versículo 14. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti, con alegría callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Se imagina usted, hermana? ¿Usted piensa en Jehová cantándole? ¿Usted piensa en la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cantándole al oído? Eso hace el Señor, hermanas. No importando a veces que nosotros le fallemos tantas veces, Él se acerca a nosotros y nos espera y nos da 1, 20, 100 oportunidades, porque Él es un Dios tan bueno, tan maravilloso. Así como el libro de Sofonías empieza hablando de destrucción, al final del libro podemos ver que termina hablando con esperanza. Así es en nuestras propias vidas.
Así es el Señor con nosotros, así como fue con el pueblo de Israel hasta la actualidad, hasta aún ahorita, porque podemos ver cuántos países han querido destruir a Israel. Muchos países potentes, potencialmente, y no pueden, no lo podrán hacer. Así es con nosotros mismos también, hermanos. Si nosotros nos aferramos, si nosotros nos buscamos al Señor con todo nuestro corazón y lo ponemos a Él como centro de nuestras vidas, y se lo buscamos con todo nuestro corazón, Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. Él nunca se va a apartar de nosotros. Verdaderamente que nosotros a veces pensamos decir o pensamos hacer tantas cosas para hacer un devocional. Incluso yo personalmente apunto. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, yo no sé, pero me lleno de ternura, me lleno de amor. Pensar que el Señor es tan bueno y misericordioso que me lo imagino que aún en ese momento, cuando uno piensa que ya no hay esperanza para uno, que ya todo está perdido, el Señor llega y nos sorprende. Él nos sorprende porque Él es el Dios de las oportunidades. Él es el Dios de la esperanza. Por eso, hermanas, hay que buscarlo con todo nuestro corazón. Hay que rendir por completo nuestras vidas. Busquemos de Cristo, sigámosle. Como decía al principio, Sofonías, así como él recibió el mensaje, la profecía de destrucción, así la envió. Pero al final también había una palabra de esperanza para ese pueblo, también hay una esperanza para nosotros. Hermanas, espero haya sido de edificación esta palabra para mí, claro que sí lo fue. Yo sé que el Señor tiene grandes cosas para nosotros. El Señor les bendiga, hermanas. El Señor les bendiga. Y sé que viene un avivamiento para nuestra iglesia, para nuestras vidas, para nuestras familias. Levantémonos cada día. Pongamos nuestra mirada en nuestro Hacedor y nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga.